Muchachos, buenos días. Vamos a seguir con el módulo anterior. Esta vez la sesión que vamos a hablar es la resolución de triángulos rectángulos notables, ¿no? Con sus razones trigonométricas. Nosotros ya habíamos visto las razones trigonométricas y también habíamos visto los triángulos notables. Ahora vamos a solucionar estos triángulos rectángulos. Nos piden hallar un cuarto de seno del ángulo alfa más coseno del ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. Tú sabes que seno, la relación de seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y la razón coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero te dicen que la hipotenusa vale a más 2 y aquí la hipotenusa vale a. ¿Sabes el valor de a? No sabes el valor de a. Pero tú sabes el teorema de Pitágoras. Y eso lo acabamos de hacer la clase pasada, ¿no? Teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Mira, a al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿De acuerdo? De acá vamos a desarrollar esto. Sencillo, una operación algebraica. A más 2 al cuadrado, binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería ¿cuánto? 4a más el segundo al cuadrado, que es 4, ¿verdad? A cuadrado más 8 al cuadrado, 64. Por este miembro tiene a cuadrado, este miembro también tiene, entonces se van. ¿Qué me quedaría? 4a igual a 64. 4 que está sumando, pasa a restar, sería 60, donde a ¿cuánto vale? A vale 15. Entonces yo ya tengo el valor de a. Por ende, si tengo el valor de a, ya voy a tener el valor de la hipotenusa. ¿Esto valdrá cuánto? Ponemos aquí 17, 15 más 2. ¿Y cuánto vale esto? Vale 15. Y esto vale 8. Listo. Ya está. Y podemos desarrollar el triángulo rectángulo porque te piden hallar. Entonces, aquí, la respuesta ¿cuánto sería? Un cuarto del seno de alfa. ¿Quién es el seno de alfa? Seno de alfa es igual aquí. Cateto opuesto, ¿sí? Sobre hipotenusa. 8 sobre 17. Más coseno de alfa. ¿Quién es el coseno de alfa? 15 sobre 17. Listo. Ahí está. Un cuarto del por el. Multiplicamos. Cuarta 1, cuarta 2, que me quedaría 2 entre 17. Más 15 sobre 17. Fracciones homogéneas, ¿verdad? Fracciones homogéneas, ¿cuánto sería? 17 sobre 17. ¿Y cuánto es 17 sobre 17, muchachos? La unidad. Ahí está. Esto sería lo que te está pidiendo el problema. Problema número 2. Te dan aquí un dato, además de la figura, te dicen que 5BF es 7, BF es 7FE. Esta relación lo podemos trabajar como una fracción. BF entre FE es como 7 es a 5, ¿verdad? Una proporción. ¿Qué significa? Que BF valdrá 7 por una constante K. Ahí está. Y esto valdrá 5K. Listo, muchachos. En el gráfico, ¿qué me puedo dar cuenta del gráfico? Que este lado, BA es igual a BC y tiene ángulos rectos. ¿Qué significa? Que es un cuadrado. Porque si tiene ángulos rectos, son paralelos, significa que si este es un lado A, este también valdrá un lado A. Es un cuadrado. Listo. Profe, esto es un cuadrado.
¿Qué relación tiene el ángulo teta? Yo quiero hallar la tangente de teta. Para la tangente necesito el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si este es teta, necesito este lado. Cateto opuesto y cateto adyacente. Pero me doy cuenta que esta línea BC es paralela a AD, porque es un cuadrado. Entonces, si es la continuación, es paralela a AE también. Entonces, si esto vale teta por ángulos alternos internos, esto también valdrá teta. Ah, ya, entonces tendría que tener también el valor de A. ¿Por qué? Tangente de teta es opuesto a adyacente. Entonces tampoco tengo este valor. Me faltaría este pedacito. Entonces tenemos que relacionar estos valores. Como yo no conozco este valor, le vamos a poner que valga B. No conozco cuánto vale de C hasta F. Entonces, esto de F a D será el valor que falta para completar el lado del cuadrado, que es A. ¿Cuánto sería? A menos B. ¿Sí? Claro, lo que le falta. Porque yo quiero completar que todo este lado sea A, son iguales. Entonces, este triángulo de aquí, su razón trigonométrica de la tangente de teta, ¿a qué será igual? Opuesto adyacente, ¿verdad? Opuesto adyacente. Entonces yo tengo aquí a cualquier razón trigonométrica, podemos igualar aquí, cualquiera de ellas. Yo quiero esta razón, tengo opuesto y tengo hipotenusa. Tengo opuesto y hipotenusa. Listo, entonces, opuesto y hipotenusa, ¿cuál es la razón? Que une opuesto y hipotenusa, el seno, ¿no? Entonces vamos a igualarlo con seno. Seno del ángulo teta, que es igual. Opuesto B hipotenusa 7K. Listo. Y en el triángulo, esto es en el triángulo BCF. BCF. Y en el triángulo FDE, ¿a qué es igual el seno del ángulo teta? Para él, opuesto a A menos B sobre 5K. Listo. Pero ambos están hablando de seno o no. Entonces, este 1 es igual a esta ecuación 2. Son iguales. Porque ambos hablan de la misma función trigonométrica, de la misma razón trigonométrica. Entonces, B es a 7K como A menos B es a 5K. Entonces de aquí se van las constantes y vamos a tener el valor de A y de B. 5B es igual a 7A menos 7B. ¿De acuerdo? Pasa a sumar, donde digo 12B es igual a ¿cuánto? A 7A. Listo. De aquí yo puedo decir que ¿cuánto vale B? B vale 7/12 de A. ¿Te das cuenta o no? 7/12, 12 pasa a dividir. Esto es el valor de B. Por lo tanto, si yo quiero hallar la tangente del ángulo teta, mire el gráfico, ¿a qué va a ser igual la tangente del ángulo teta? Mire el gráfico, tangente de teta, opuesto adyacente, o sea, B entre A. Listo, tú ya tienes la relación, B sobre A. ¿Y cuánto vale B? 7/12 de A. Entonces, ¿cuánto vale la tangente? 7/12. Ese sería la tangente del ángulo teta. ¿De acuerdo, jóvenes? Problema 3. Te piden hallar raíz de 2 por cotangente de teta, ¿verdad? Aquí está el ángulo teta y te das cuenta que tenemos los valores 1 y 3 y aquí hay una bisectriz. Pero necesito para la tangente el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿verdad? Necesito los dos. Bien, profe, pero en este caso solamente tengo, en el caso de teta, tengo el adyacente, faltaría este opuesto. ¿Cómo podríamos hallarlo? Mira, teorema de la bisectriz. ¿Y esto?
lo hemos visto en geometría. Mira, si esto vale 1, nosotros trazamos aquí esta línea, ¿cuánto va a valer? Si es una bisectriz, los lados que son perpendiculares al ángulo que se forma la bisectriz son iguales. Esto también valdrá 1. Y entonces ya se ha formado, vamos a nombrarlo A, B, C, D. Un punto E. Se ha formado el triángulo, se forma el triángulo rectángulo DEC. ¿Te das cuenta? Y en este triangulito está súper sencillo hallar lo que te pide, ¿verdad? ¿Cuánto sería el cateto que está aquí? Pitágoras. Podemos hallar en este mismo triángulo el lado EC al cuadrado será igual a ¿quién? La hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. EC será igual a ¿quién? 9 menos 1, 8. Pasa como raíz, raíz de 8. ¿Y cuánto es la raíz de 8? 4 por 2, o sea, 2 raíz de 2. Listo, perfecto. Entonces yo ya sé que el lado EC vale 2 raíz de 2. Por lo tanto, te piden hallar raíz de 2 por cotangente del ángulo θ. ¿A qué es igual a cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, cateto adyacente, ¿quién es? Este es su adyacente, ¿o no? O sea, 2 raíz de 2 que acabamos de hallarlo. Entonces, raíz de 2 por cotangente, que es 2 raíz de 2 sobre 1. Ahí está. Multiplícalo, ¿cuánto sería? 2 raíz de 2 por raíz de 2, 2 por 2, 4. Y esa sería nuestra respuesta. No creo que esté complicado, muchachos, ¿no? Está súper sencillo. Problema número 4. Acá está. Tenemos que se traza aquí una línea perpendicular en el triángulo ABC. Una línea perpendicular EF. Es perpendicular. Y se sabe por dato que estos lados son iguales. Entonces, si yo le pongo A, esto también valdrá A. Por lo tanto, el lado AC, ¿cuánto va a valer? Profe, fácil, sencillo. El lado AC vale 2 veces A. A más A, 2 veces A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te están pidiendo hallar? La tangente del ángulo θ. Pero primero quiero relacionar lo que tengo en el triángulo. ¿Qué tengo en este triángulo que voy a pintar acá? Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, en el triángulo AEFA, triángulo rectángulo EFA, ¿qué tenemos? Cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Y en el triángulo, acá lo pongo al frente para que te des cuenta, en el triángulo rectángulo ABC, ¿qué tenemos? Tenemos también cateto adyacente, hipotenusa, porque este es el ángulo de 90 grados, entonces la hipotenusa será 2A. Listo, entonces tenemos cateto adyacente, hipotenusa. ¿Qué relaciona el cateto adyacente y hipotenusa? El coseno. Coseno del ángulo θ, en el caso de EFA, aquí, su coseno, ¿quién es? A entre 13. En el caso de este, aquí es igual al coseno de θ, acá está el ángulo θ, ¿quién es? Adyacente entre hipotenusa, o sea, 18 sobre 2A. Profe, está súper sencillo, porque este es 1, es igual a esta ecuación 2. Claro que sí, aquí le podemos sacar incluso mitad, mitad, y queda 9 sobre A. Entonces, si yo lo igualo, 1 igual a 2, ¿qué me quedará? A entre 13 va a ser igual a ¿quién? A 9 sobre A. Ya le hemos sacado mitad, ¿verdad? Listo. Profe, A cuadrado, ¿a qué va a ser igual? 13 por 9.
Si gusta, multiplícalo, si no, déjalo ahí nada más. Porque ese es el valor de a al cuadrado. ¿Qué te está pidiendo hallar? La tangente de teta. Para hallar la tangente de teta, ¿qué necesito? Necesito hallar, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está el ángulo teta. ¿Te diste cuenta, no? ¿Cuál es el cateto opuesto? BC. ¿Quién es cateto adyacente? AB. Listo. Entonces, por Pitágoras, te darás cuenta que ¿cuánto vale BC? Vale 2A al cuadrado menos 18 al cuadrado. Obviamente esto está en raíz cuadrada, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Ahí está. Pero yo ya tengo el valor de a cuadrado, mira. Entonces por ahí me va a facilitar ese valor. Entonces, ¿qué necesito ya? Vamos a hallar el valor de BC. BC es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 4a cuadrado menos 18 al cuadrado. Este es el valor de BC. BC será igual, desarrollamos, sería 4 por 13 por 9 menos 18 por 18. Bien, muchachos, ustedes saben hallar esto. ¿Sí o no? No lo vamos a meter a la calculadora. Si no tienen calculadora, ¿cuánto sería esto? 4 por 9, 36. Y aquí también es 36, ¿no? Sacamos 36, ¿qué me queda aquí? 13 menos, si le saco aquí 36, 13 menos 9. Ahí está. Raíz de 36, 6. Raíz de 4, 2. BC, ¿cuánto vale? BC vale 12. Ah, está. Fácil, ¿no? Y si BC vale 12, ¿qué te piden hallar? Tangente del ángulo teta. Por lo tanto, la tangente del ángulo teta será igual a ¿quién? 12, porque ya me salió esto, sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente, sobre 18. Listo. E incluso se puede simplificar. ¿Qué me quedaría? Tiene tercia, 4, tercia, 6, mitad 2, mitad 3. Tangente de teta, ¿cuánto será? 2 tercios. Ahí está. Y esto sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Bien, muchachos, según el gráfico te piden hallar tangente de alfa por tangente de teta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos darnos cuenta en el gráfico que me dan los valores. Estos dos son iguales y estos dos valores son iguales. Entonces le vamos a poner el mismo valor. Si le vamos a poner aquí, supongamos que A, esto también valdrá A. Y vamos a suponer que este lado le vamos a dar un valor de B. Este también va a valer B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en el triángulo vamos a nombrarlo A, BC y este es el punto D. En el triángulo rectángulo A, DBA. Ahí está. DBA. ¿Te diste cuenta? ¿Qué es esta línea? Geométricamente, esta línea es una mediatriz. Es una mediana, perdón. Si es una mediana, ¿por qué? Porque divide a los lados en dos lados iguales. Entonces, si es una mediana, se opera con la mediana relativa a la hipotenusa. Mediana relativa a la hipotenusa. Teorema, mediana relativa a la hipotenusa. Esto también valdrá A. Listo. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es este? Es un triángulo isósceles, mira, A y A. ¿Qué significa? Que este ángulo tiene que valer ¿cuánto? Lo mismo que este de aquí. Θ. Entonces, aquí lo escribimos, todo lo que hemos explicado lo vamos a escribir aquí. Entonces, el lado
mediana relativa a la hipotenusa, el lado AE será igual al lado EB, que también es igual al lado ED, por ser mediana relativa a la hipotenusa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, teniendo eso, por lo tanto, ¿qué decimos? Que el triángulo AEB es un triángulo isósceles. ¿Para qué hemos escrito todo eso? Para que te des cuenta que ya tenemos la tangente de teta, que es B, ¿verdad? Opuesto entre todo este lado. Profe, pero ese lado no lo conocemos. No te preocupes, porque justamente te piden con la tangente de alfa, y la tangente de alfa también necesita este lado. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí un lado C, un lado cualquiera C. Aquí, lado C. Profe, si eso vale C, te piden hallar entonces la tangente de alfa. ¿Quién es la tangente de alfa, muchachos? Opuesto, adyacente, o sea, C entre 2B. Tangente de alfa por tangente de teta. Eso es lo que te están pidiendo hallar. Tangente de alfa, C, opuesto, adyacente. C entre 2 veces B, ¿no? A ver, lo copiamos. C entre 2 veces B. Por la tangente de teta. En el triángulo A de B, ya me puedo dar cuenta que la tangente de teta es igual a ¿quién? B entre C. Entonces, tú puedes desarrollar ya esto. Se va C con C, B con B. ¿Qué te quedaría todo eso? Profe, me queda un medio. 0,5. Listo. Ahí está la respuesta. Ahora sí, solo te queda a ti desarrollar la tareita. ¿De acuerdo?